¿Ya? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es nuestra última clase de delitos comunes del curso de especialización en Derecho Procesal Penal y por la Escuela de CIEP, Escuela Integral de Especialización Profesional. Quiero agradecerles a los amigos de CIEP por gentilmente haberme invitado a esta su última clase del curso de especialización. Ya hemos hablado anteriormente del proceso inmediato, de la detención preliminar. Ahora vamos a hablar de un tema de derecho sustantivo, que es los delitos comunes. Es un tema muy importante porque de la parte sustantiva siempre se integra la parte procesal. La parte procesal es la parte que operativiza los derechos, ¿no? Entonces es muy importante la simbiosis que hay entre la parte sustantiva, que es el catálogo de delitos, y la parte procesal, que es la parte operativa, ¿no? Y los fines que persiguen básicamente el derecho procesal es llevar a esta persona ante la justicia para que se le realice un proceso al cual se tiene que estar presente. O, en todo caso, su defensa tiene que estar presente. Pero partamos primero, ¿qué es el delito? ¿No? ¿Qué entendemos por delito? El delito es un criterio sociocultural. Pero vamos a esperar todavía unos 5 minutos, unos 3 minutos, para que se conecten más alumnos, más compañeros, más docentes, para que estén presentes en esta charla magistral. Es importante que comprendan estos temas que son tan importantes, porque no solamente vamos a hablar de la parte sustantiva, sino también un poquito de la parte operativa, qué diligencias vamos a hacer para aprobar estos delitos que vamos a tocar hoy día, que es hurto agravado, hurto, robo agravado y tenencia ilegal de armas. Además, quería decirles, poner en su conocimiento, que en el año 2018 se hizo un protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía del Distrito Fiscal de la Libertad en Trujillo. Esto, en este manual interinstitucional, lo tengo acá, se los voy a ver la forma de pasárselos en PDF o en todo caso mandarles una copia, si es que el término de la distancia lo permite, porque está cada delito y cada diligencia y cada forma de probar este delito en este manual. Súper explicado, súper práctico, ideal para operadores del derecho, ideal para alumnos, docentes, porque es un material que yo lo usé en una audiencia de prisión preventiva, justamente de tenencia ilegal de armas, y que la gané en Lima Sur. Inclusive la jueza me pidió que si por favor le podía dar una copia de este manual, que no es muy conocido porque acá en Lima no se utiliza el nuevo código, pero sí la policía maneja un manual que les sirve de pauta para calificar sus delitos, que se llama el MAPROPOL. No sé si algunos lo conocen, este MAPROPOL viene desde la época de la Policía Técnica, desde la época de la Policía de Investigaciones del Perú, de la PIP. Es el manual de procedimientos policiales. ¿Qué diligencias realizo para probar este delito? Pero es un manual solamente de diligencias policiales, donde no consiguen la presencia del Ministerio Público. En este manual, o protocolo, como le llaman ahora, es interinstitucional. Se han sentado fiscales provinciales, presidentes de corte, jefes de regiones policiales, presidentes de junta de fiscales, y entre todos han creado este manual. Que en Lima, lamentablemente, algunas diligencias se cumplen, otras no, y las que se cumplen no cumplen los requisitos, como lo vamos a ver a continuación. Voy a hablar voy a esperar la indicación de mi abogada socia, que dice que sí, sí podemos arrancar, que tenemos conectados. Arranquemos entonces este último viernes jurídico. Y gracias a ustedes se puede prorrogar. ¿Qué es el delito? Estábamos hablando que el delito es un criterio sociocultural. ¿Por qué? Porque lo que es delito acá, en Perú, en Lima, hoy por hoy 2020, no lo era en el Perú hace 30 o 40 años.
¿no? Por eso llamamos que es primero, nace como concepto sociocultural. Concepto social que se integra jurídicamente a la sociedad para protegerla de actos aberrantes a ella. Por ejemplo, un ejemplo, Código Penal de 1924 nos dice que el adulterio es considerado un hecho punible, es un delito sancionable. Pero, doctor, actualmente no, los adúlteros no son penados, no son procesados, no son investigados, claro, porque ahora el adulterio es una causal de divorcio, es un agravio civil que se ve en la vía de un causal de divorcio, en la vía civil, no tiene nada que ver con el tema penal. Entonces, otro ejemplo, en Abu Dhabi, en los países musulmanes, donde está presente la Sharia, la ley musulmana, la ley religiosa que se integra con la ley jurídica, se llama Sharia, a buscarla en Google, a la internet, ¿no? Que tiene su propio catálogo de delitos, dice que los hombres no son adúlteros, las mujeres sí, porque es más, allá el hombre puede tener 4 mujeres, o sea, 4 dolores de cabeza, y la mujer no no puede tener más que un solo marido y no puede serle fiel porque será procesada penalmente con la pena de lapidación. Son culturas, por eso decimos que el delito nace como noción cultural y se integra como protección al patrimonio jurídico. Eso es algo, es una creación social. Lo que es delito hoy no puede ser delito mañana. Por ejemplo, antes antes no existía el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias se creó en el año 1936 por el golpe para proteger la influencia de los militares en la sociedad civil con el golpe de Sánchez Cerro. Por eso le digo, se creó un espacio de tiempo especial. Como todos los delitos nacen como componente sociocultural, eso es muy importante. No, dentro de los delitos tenemos los delitos comunes y los delitos especiales o delitos no comunes. Acá haciendo un paréntesis, un alto, ponerles en conocimiento que he preparado, como todas las clases, unos PPTs que les van a llegar a su correo, y si por A o B no les han llegado los anteriores, escriban por favor, dejen sus likes, su comentario, y yo les voy a pasar a su correo o a su WhatsApp el material, ¿no? Y también buscando entre mis documentos, mis correos de la fiscalía, cuando yo me desempeñaba en el cargo, encontré unas actas sumamente importantes, ¿no? De delitos comunes, unas actas de drogas, unas actas de tenderos, son como unas 30, 40 actas. Les puede servir como modelo para ver la operativización de las diligencias. Es importante siempre la parte operativa, siempre la parte procesal va de la mano con lo sustantivo. Y qué mejor ejemplo que un acta fiscal redactada por su humilde servidor, ¿no? Se las voy a hacer llegar también al correo en la medida de lo posible. Pero bueno, ¿qué es un delito común? Es un delito cuyo autor delictivo puede ser cualquier persona. Eso es un delito común. Es decir, es un delito que no requiere una calidad especial, que su autor activo, su sujeto pasivo, es decir, el que lo comete, no tiene una calidad especial. Por ejemplo, un delito común podrá ser hurto agravado, robo agravado, tenencia ilegal de armas, usurpación. Son delitos cuyo agente activo no es un agente especial, no tiene una calidad específica. ¿Y qué será un delito especial? Es un delito cuyo sujeto activo tiene una condición específica, tiene una condición especial. Por ejemplo, tráfico de influencias agravado.
Por ejemplo, el delito de cohecho, los delitos de corrupción de funcionarios, no los delitos, los agravantes en el delito de violación sexual, que dice que puede ser el profesor, el padre, el maestro, la persona bajo custodia. Describe una serie de agentes que tienen una calidad especial, es decir, que no puede ser cualquier persona. Por eso llamamos delitos especiales. Pero, doctor, ¿existen fiscalías para los delitos especiales? Algunas. Por ejemplo, la recién creada Fiscalía de Violencia contra la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de fiscalías especializadas en violencia que ven los delitos de violación sexual. También ven los delitos de violencia contra las personas e integrantes del grupo familiar, que es otro delito cuyo autor no puede ser cualquier persona, que solamente tiene que ser el integrante del grupo familiar, hasta cuarto grado de consanguinidad. Pero ¿cómo me defiendo yo de un delito agravado? Muy simple. En la práctica, desagravándolo. Pero, doctor, ese término usted se lo acaba de ocurrir, ¿no? En la práctica está. Ahorita les voy a decir cómo. Por ejemplo, José Dex. ¿Qué dice? Tenemos problemas para reproducir. Pero pues te sigue viendo. ¿Sí? Me preguntas si se te están viendo. ¿Me están viendo, muchachos? ¿Colegas? Muy el mouse, ahí tienes el mouse. El mouse, ahí, este botón. Pregunta si te están viendo. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Sí, te están viendo. Ya, perfecto. Lo que buscamos es desagravar el delito. ¿Cómo lo desagravamos? Por ejemplo, Rosa y José se van al cine, hay una discusión entre Rosa y José, José le levanta la voz, le dice un par de adjetivos, El mouse. le dice un par de adjetivos y justo pasaba un efectivo policial y le dice que la está agrediendo. ¿Qué tipo de agresión? Violencia psicológica. ¿Hay flagrancia por violencia psicológica? ¿Hay detención por violencia psicológica? No, no hay detención. ¿Por qué? Porque es un delito cuya probancia excede las 24 horas porque se requiere una pericia. A no ser que el SEM a las 3 de la mañana cuando salieron del cine esté funcionando. A veces hay psicólogos, a veces no. Por eso decimos que en algunos delitos la técnica, como defensores, será sacarla del agravante. Como buenos abogados, penalistas que son y que vamos a hacer, tenemos que atenuar el delito o atenuar la conducta. ¿Cómo se atenúa la conducta? Muy simple. Se dice que evidentemente fue una discusión que ambos se dijeron improperios. Y de esa forma, lo que buscamos es que la víctima también esté envuelta en el delito. Y de esta forma se desista porque si no, sería una violencia cruzada y los dos estarían investigados, los dos estarían detenidos en el caso que haya una detención por flagrancia en un delito de violencia psicológica, que hasta donde yo lo vi, hasta el año 2019, no había. No creo que haya hasta ahora. Pero doctor, ¿cómo desagravio un delito? ¿Cómo lo saco del agravante de un delito de robo y cómo lo convierto a hurto y cómo lo convierto a hurto de lavado? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Estamos ya llegando a la parte modular. Lo tenemos que entender cuál es la diferencia entre un delito y una falta. La falta es una acción típica, antijurídica y culpable. Ese es el delito, perdón. Una acción típica, antijurídica y culpable, que se desprende de un concepto social y se pasa al concepto jurídico. Eso lo tenemos claro. Y la falta es una infracción penal menor. El delito es sancionado con pena privativa de libertad. La falta con prestaciones de servicio comunitario, días multa y acciones limitativas y restrictivas de derechos. Uno es investigado por el fiscal
el otro es investigado por la policía. Uno lo sentencia el juez de investigación preparatoria, resuelve el juez unipersonal, y el otro resuelve el juez de paz letrado. Pero ¿cuál es la diferencia entre delito y falta? Vamos a recurrir al Código Penal, porque es importante la parte práctica y la parte en congruencia con la parte sustancial. Hay millones de faltas. Una falta muy importante, una falta que yo tuve un caso, es maltrato de obra, el que golpea a otro sin causar lesión. Pero doctor, si no hay lesión, entonces no hay reconocimiento médico. No, pues el texto lo dice. El golpe sin lesión. ¿Pero todo golpe genera lesión? No, no necesariamente. Si yo me peleo, si Luisa se pelea con su novio y en un arrebato de celos le lanza una bofetada, necesariamente no va a causar una lesión. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si él esquiva la bofetada? Igual es pasible de ser procesado por una falta, claro, porque el maltrato de obra, su descripción típica dice que podrá ser sancionado el que maltrata de obra a otra persona es solamente hacer el acto de maltratar, de ofender, de ultrajar, de golpear físicamente sin haber lesión. ¿Y cómo lo pruebo? Con testigos. O sea, para mí, ese tipo penal de faltas por maltrato de obra es un tipo sumamente subjetivo. Sumamente subjetivo. ¿No? ¿Y cuál será la diferencia o cuál es la diferencia entre el hurto y la falta? Dos remuneraciones mínimas vitales. Es decir, si usted está hablando por celular, está en la combi, en Tomás Marzano con Angamos, se acerca un amigo del ajeno, le arrebata su celular y sale corriendo. ¿Mm? Típicamente podría ser un hurto simple. O también podríamos graduarlo como un hurto agravado, porque es un medio de transporte, un medio de locomoción. Ojo, el sujeto sale corriendo, usted sale corriendo atrás de él, pasa una patrulla policial, lo detiene. Pero el tema del valor, cómo evalúan, cómo se evalúa, cómo se saca la pericia del valor de ese celular. Usted lo tiene que comprobar con las facturas, pero usted se lo compró un año. Entonces, ¿qué valor se aplica? ¿El que se lo compró? ¿El valor al momento de haberlo comprado o el valor actual? Algunos aplican el valor actual. Es decir, si ese celular se compró en el año 2019, en enero del 2019 y ahora estamos a agosto de 2020, es decir, tiene un año y ya está devaluado. Pero si nuevo le costó 1100 a la fecha, valdrá 600, 700, es decir, de acuerdo al criterio, no se configuraría el hurto simple, sino la falta. En el caso que sea hurto simple, en el caso que sea hurto agravado, como lo vamos a ver más adelante, no importa, porque el agravante pesa por sí misma, no importa el monto pecuniario. Ahora, antes eran 4 remuneraciones mínimas vitales. El Congreso en el año 2014-2015 lo puso, lo reformó y puso que 2 remuneraciones mínimas vitales. En la época que la remuneración mínima vital estaba a 500 soles, pero ahora la remuneración mínima vital está a 930 y va a subir a 1000 soles. Es decir, en un futuro tendrán que robarle más de 2000 soles para que se tipifique como hurto. Y en el caso de lesiones, tiene que ser superior a los 10 días. Doctor, entonces me tiene que cortar el brazo para que se tipifique como lesión grave o lesión leve. Indudablemente eso depende de la magnitud de la lesión y eso depende del reconocimiento médico legal. Yo tuve un caso, y lo tengo un caso todavía en el juzgado de paz letrado de Miraflores, que mi cliente es cocinero, era cocinero de un bar de Miraflores, y el chef
porque no le hizo caso, cogió su mano y se la puso a la parrilla y se la quemó. El reconocimiento médico legal arroja 9 días de incapacidad médico legal. 2 por 9, 2 días de descanso por 9 de incapacidad médico legal. Es decir, constituye una falta. O sea, autor, no va a ir a la cárcel, no. Es decir, la acción se convierte en una acción de parte, porque la acción privada la tiene el Ministerio Público. Es decir, en cualquier estado del proceso por faltas o de la investigación de un delito, de una falta, ¿se puede transar? Sí, evidentemente se puede transar, porque la carga de la prueba recae en la persona, no recae en el Ministerio Público. Entonces, esa es la gran diferencia entre delito y faltas. Mientras que el delito es una acción grave, la falta será una infracción penal menor y leve. En el caso de lesiones propiamente dichas, ¿en qué documento se puede acreditar estas? Con el reconocimiento médico legal, que es la pericia por excelencia en la cual se basa el juez, que es hecha por un lesionólogo forense, especialista en lesiones, y hay una guía también, que la pueden buscar en la página web del Ministerio Público, que habla de los días de lesiones. ¿Qué lesión, qué tipo de lesión conlleva tantos días de incapacidad médico-legal? Y en eso se basan los médicos legistas. Médico legista, extraordinariamente, puede ser cualquier médico, ¿no? Médico general, agarra su guía y de acuerdo aplica taxativamente lo que dice la guía a la práctica. Eso es lo que hace un médico legista. Entonces, en manos de ellos está el que califica los días de incapacidad médico legal, es el médico legista. El fiscal no lo califica, perdón, estoy hablando mal. El que califica es el fiscal. El médico simplemente pone los días de incapacidad médico legal. Por ejemplo, 2 por 5, no pasa los 10, entonces inmediatamente, si al fiscal lo han denunciado, el fiscal se va a inhibir, lo va a remitir todos los actuados al juez de paz letrado. ¿Por qué? Porque evidentemente son 5 días, no cumplen los criterios de los 10, pero doctor, ¿qué pasa si me cortó con la cabeza con un machete? Por el medio empleado se agrava y se convierte en una lesión grave o en una lesión leve. Todo depende del instrumento taxativo, que es el reconocimiento médico legal. Indudablemente depende de eso. Ahora, ¿alguna duda hasta acá de delito, de falta, del reconocimiento médico legal, de la pericia? Dejen sus preguntas, por favor. Y ahora que terminamos, se las vamos a contestar. Vamos a continuar con la descripción típica del delito de robo. Entramos al asombroso mundo del delito de robo y de robo agravado. Vamos a leer el texto del artículo para una mejor comprensión. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años y mayor de 8. Miren, vamos a desmembrarlo. El que se apodera legítimamente, es decir, esta persona no tiene ningún título sobre ese bien, no es propietario, no lo usa, no es poseedor, no tiene nada que lo una con ese bien. Es decir, lo coge de una forma ilegal, o sea, lo sustrae para obtener un provecho. En esta parte provecho es donde los abogados defensores atacan. Ahorita les voy a emplear por qué. Tienen que emplear contra la persona violencia o grave amenaza, es decir, mediación física para arrebatarlo o grave amenaza, es decir, intimidándolo que le va a pasar algo si no lo suelta. Miren, un ejemplo típico de robo es todos los que nos movemos o nos movíamos antes del COVID en transporte público, se sube una persona con su gorrita y con sus caramelos,
y con su polo que dice Steelers 64, y les dice, el que le habla es una persona que ha estado en el establecimiento penitenciario, y les dice eso, ¿los está intimidando? Sí. ¿Los está amenazando? Sí, evidentemente. ¿Eso configuraría robo o configuraría robo agravado? Configuraría robo agravado. ¿Por qué? Porque usted está en una unidad de transporte público, es decir, está en un medio de locomoción, cualquiera que este sea. ¿Lo está intimidando? ¿Lo está amenazando? Si usted está utilizando violencia, en algunos casos sacan un cuchillo y dicen, yo no quiero usar este cuchillo no quiero volver a la cárcel. De cierta forma lo está amenazando. Sí, es una amenaza individual, es una amenaza genérica. Entonces, en estos casos, ¿la policía puede detener? Sí, la policía está facultada para detener. Los cobradores también pueden hacer un arresto ciudadano. ¿El chofer puede hacer un arresto ciudadano? Sí, sí lo pueden hacer. Pero a veces por miedo, como ya son conocidos porque paran por el mismo paradero, no se quieren comprar el pleito y no dan aviso a las autoridades. Pero usted puede registrar su celular, puede hacer la denuncia respectiva. Ahora, ¿por qué dije para aprovecharse de él? ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta persona, otro ejemplo, se sube al vehículo, me arrebata mi celular, se baja, corre y a 2 cuadras yo corro tras él, lo interviene la policía? ¿Hay aprovechamiento? ¿El robo está consumado o hay tentativa? Hay tentativa. ¿Por qué? Porque no ha logrado el aprovechamiento indebido del bien. No se ha aprovechado del bien. No ha tenido, como se dice, no lo ha sacado de la esfera de cuidado, no lo ha sacado de su esfera de cuidado para darle un provecho económico. ¿Mm? Ojo. Yo tuve un caso, cuando me desempeñaba como fiscal del Callao, tuve un caso que habían 3 muchachitos trabajaban en un call center. Habían roto el casillero a la chica, se habían llevado su celular, le habían cambiado la clave y la chica los reconoció por la cámara, los denunció y los llevaron a la comisaría del Callao Cercado, donde yo estaba haciendo turno, no me acuerdo ahorita en qué fiscalía, pero yo estaba de turno. Fui, hablé, inclusive el chico le había cambiado su padrón, el patrón, le había puesto su contraseña y le había puesto sus datos. Entonces, cuando yo llego, los chicos evidentemente aceptan. Llegó su abogado defensor y dijeron, no, yo soy inocente, yo no he robado nada. Hicimos la visualización del video después de 2 horas que nos lo trajeron, porque así demoraron. Hicimos la visualización del video y evidentemente se veía al chico cerca del casillero, pero no se ve el momento en el que lo abre, ni se ve el momento en el que se lo lleva. ¿Le encontraron al chico el celular? Al chico no le encontraron el celular. Hicieron un acta de hallazgo y lacraron el celular. Y yo le digo, pero pon tu patrón, ¿no? Yo soy inocente. Pasó al Ministerio Público y la fiscal, mediante una disposición, ordena su inmediata libertad. ¿Por qué? Porque no se pudo demostrar que evidentemente el celular era de él. Ni tampoco se le podía dar el celular a la chica, a la agraviada, porque no habían boletas, no habían facturas, y él había puesto su padrón para que ella no pueda ver sus fotos, si no lo puede identificar. Esos son problemas de la normativa. Entonces, pero, ¿cuál es el bien jurídico protegido en los delitos del robo, ¿no? Robo y robo agravado. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido, como en todo delito patrimonial, es el patrimonio, que son los bienes muebles o inmuebles que son de tu propiedad y que tienen un valor económico. Pero a la vez, los tipos de robo agravado
y de robo son pluriofensivos, es decir, es un tipo penal complejo. Protege varios aspectos, no solamente el patrimonio, sino será la integridad física de la persona, la vida, el cuerpo y la salud. Porque imaginemos otro caso, yo estoy en un taxi desplazándome por Lince, viene un sujeto, me mete la mano y yo creo resistencia, se produce una pequeña riña, un jaloneo y me disloca la mano. Inmediatamente se va corriendo. Robo agravado, unos dicen hurto agravado. Sí, es robo agravado. Medio de transporte, de noche, fueron 2 personas, ¿no? Porque tenía un cómplice, pero ¿qué se requerirá para que se tipifique como robo? El reconocimiento médico legal del agraviado. Básico, eso es lo que tiene que pedir el fiscal. Sin eso, no tenemos caso. Entonces quedamos que en el robo importa, es un delito eminentemente doloso. Tiene que haber disposición y tiene que haber voluntad. ¿Y cuándo se consumará? Cuando el sujeto tenga a bien, es decir, lo saque del esfera de cuidado y se promueva hacia él mismo o hacia otros un provecho del bien. Por ejemplo, el caso que estábamos hablando de Lima Sur, ¿no? Que acá mi socio lo recuerda muy bien. No vamos a nombrar nombres, no vamos a hablar, simplemente vamos a hablar de circunstancias. Casos son reservados. Este señor estaba fumando toda la noche, estaba tomando toda la noche, salió, vio un muchachito que tenía un buen celular, quería seguir tomando, lo agarró del cuello, su cómplice lo bolsiqueó, pero este chico le dijo que él tenía una punta en la mano, que no se mueva, y brincó con el dedo. La víctima era menor de edad, corrieron, detrás de ellos lo seguía un serenazgo, una camioneta de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, los detienen, los ponen a disposición. Cuando lo detienen el celular, ellos lo guardan en el asiento de la camioneta de la municipalidad, los ponen a disposición mediante un arresto ciudadano. Ahora, el fiscal superior, el adjunto superior, dijo que evidentemente el robo estaba concretado, estaba consumado y pidió 11 años. Nuestra tesis de defensa, nuestra teoría del caso, era de que evidentemente no había habido consumación. ¿Por qué? Porque ni bien él corre, la camioneta del serenazgo y los agraviados, detrás de ellos estaban la camioneta del serenazgo y detrás de la camioneta del serenazgo estaban los agraviados, estaban detrás de él. Es decir, no había tiempo para que él disponga del bien. Por lo tanto, estamos dentro de una tentativa. Es decir, se tendría que disminuir. Otro hecho que estaba a su favor es que él estaba en estado de drogadicción. Había estado drogado toda la noche y había estado tomando toda la noche un licor que se llama Cancún, ron Cancún, con un refresco. Eso habían estado consumiendo toda la noche. Entonces, evidentemente estaba en estado de drogadicción. Y el dosaje y el toxicológico nos dieron la razón. Pero igual le dieron una pena privativa de libertad efectiva. Pero uno de los ponentes, es decir, la ponente, dijo que se le tenían que dar 4 años efectiva. Y por mayoría le dieron 6 efectivas, que igual es una pena baja en comparación con el catálogo de penas que se impone por los delitos de robo agravado, ¿no? ¿Y cuánto es la pena en un delito de robo? Eso vamos a nombrarlo ahorita. La pena de un delito de robo es no menor de 3 ni mayor de 8 años. Eso quiere decir que si la persona es primeriza, no tiene antecedentes, se puede someter a una terminación anticipada, claro, ¿no? Inclusive se puede someter a una conclusión anticipada, sí,
Se puede declarar culpable, sí, sí, yo acepto. Como no tiene antecedentes, se tiene que fijar en el tercio inferior, 3 años, y con los descuentos, entre año y 8 meses y 2 años y 3 meses. En la práctica, esta persona no va a un establecimiento penitenciario. Pero ¿cuál es la solución? ¿Bajar las penas? ¿Subir las penas? ¿Incrementar las penas? ¿O dosificar la pena? Yo pienso que es un tema, más allá de la política penitenciaria, es un tema de dosificar la pena de forma preferente, de forma coherente. Porque el Ministerio Público siempre pide 12 años, siempre pide 14, siempre pide 15. Entonces nosotros no nos explicamos, o yo en mis épocas de estudiante de Derecho no me explicaba, oye, pero el Ministerio Público se pide 14, sí, le ponen 4 suspendida. Le aplican un montón de descuentos y le ponen 4 suspendida. Y estas personas son reincidentes y estas personas son habituales. Y los encontramos en el mismo semáforo, con la misma ropa y en la misma hora, haciendo lo mismo, robando. Estas personas reincidentes y habituales sí deberían estar en un establecimiento penitenciario. Pero un joven aparentemente confundido, un joven que es esclavo de la droga, del alcohol, no debería ir a un establecimiento penitenciario, debería ir a un establecimiento especial donde sea posible su rehabilitación y reinserción a la sociedad. Porque acá no estamos solamente para hablar de temas sustantivos ni ideas dogmáticos, estamos para hablar de que las personas que son sometidas a un proceso, a una investigación, son pasibles de una acusación fiscal, de una denuncia policial, son personas que si tienen derecho a equivocarse, también tienen derecho a reinsertarse en la sociedad. Eso lo tenemos que, todos estamos pasibles de estar en un malentendido, todos somos pasibles de ser confundidos en algún ilícito. Y tenemos que ponernos siempre en los zapatos del otro y no ver las cosas desde el punto de vista dogmático, sino ver las cosas desde el punto de vista operativo, utilizando la dogmática y pensando que estamos juzgando, investigando, acusando y sentenciando, no números de expedientes, no carpetas fiscales, no procesos de terminación anticipada, sino seres humanos que viven, sienten, lloran y ríen como usted, como yo, como los colegas policías, de repente fiscales adjuntos que me están viendo. Yo no me considero ni me consideraré un abanderado del derecho procesal penal. Como ya les he dicho en sesiones anteriores, lo poco que yo sé, lo digo. Lo poco que sé, lo comparto con ustedes porque no es de egoístas tener el conocimiento. Entonces, volviendo al punto, en el robo agravado, en los delitos agravados, hurto, robo, no importa la cuantía. ¿Por qué? Porque es un tipo agravado. Ahora, si yo estoy caminando netamente por la calle, de día, mediodía, pasa un fulano corriendo, me arrebata mi celular ya hemos dicho, vale 600, 700 soles, se tipificará como una falta. El tema es que en los procesos por faltas, necesariamente el juez tiene que dar una medida de comparecencia simple. Pero eso se ha reformado porque en el nuevo proceso por faltas, que es un proceso especial del nuevo código, si esta persona no se presenta en la comparecencia simple, inmediatamente el juez tiene la posibilidad de variarle previa audiencia de prisión preventiva. Esas son las diferencias. Ahora vamos con las principales agravantes, porque no vamos a acabar todas las agravantes. Las principales agravantes, el delito de robo agravado. Inmueble habitado. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poner en peligro a las personas que viven en ese bien, inmueble, es latente. Por eso se dice en inmueble habitado. Señor, una persona que se mete a su casa a robar a las 3 de la mañana, no ha entrado para saludarlo, está dispuesto a todo. Por eso en Estados Unidos se dice que si una persona entra a mi casa, yo tengo la autorización para meterle un tiro en la cabeza, porque está invadiendo mi propiedad y se presume que esa persona que ha entrado está armada. No tendría yo ni que preguntarle ni que hacer el protocolo
ni decirle, señor, disculpe, como decía antes la ley de la reforma, antes de la reforma constitucional. Disculpe, señor, ¿está usted armado? Disculpe, señor, ¿me va a matar? No, de frente se le dispara. De acuerdo a Estados Unidos. Acá, proporcionalidad. Pero la proporcionalidad, y estamos acá hablando del interesantísimo tema de la legítima defensa, con respecto a la proporcionalidad, no quiere decir de que si ese señor tiene un cuchillo y eso tiene un cuchillo, simplemente que responda de forma proporcional, es decir, que neutralice la amenaza. Básicamente es eso. Porque la tercera agravante nos dice, durante la noche o lugar desolado. ¿Por qué? Porque en la noche las personas baja el estado de resistencia, baja el estado de control. Uno en la noche ya está cansado y ese es el origen del agravante. Un lugar desolado es un lugar que no va a haber protección. Por ejemplo, un lugar desolado, yo estoy caminando, perdón, yo estoy caminando por una zona de fábricas. Y en esa zona de fábricas no hay nadie porque la gente ya no está laborando a las 8 de la noche. Entonces, inmediatamente eso se convierte en un agravante porque a la persona la hayas desprevenida. Y lo mismo pasa en la noche. Concurso de 2 o más personas, que no necesariamente tiene que ser una banda, pero estas 2 personas, la regla sine qua non, la regla sin la cual no tiene que ser, tiene que haber un acuerdo de voluntades, una concertación. Y en toda correlación de 2 personas hay una distribución de roles. Doctor, pero eso no me han enseñado en la universidad, muy simple. Ustedes no ven en las películas o en los documentales o en los noticieros dominicales o pueden verlo cualquier noticiero, ahora todo es delito. Uno lo cogotea y el otro lo bolsiquea o el otro le arrebata sus prendas. Entonces, esa es una distribución de roles. Por eso se dice concurso de 2 o más personas. Porque uno puede defenderse de 1, hasta de 2, pero de 3 o de 4 ya no se va a poder defender. Inmediatamente uno le da su celular, uno le da su reloj, uno le entrega su billetera, para evitar intimidaciones o producto de una intimidación. La agravante 5 nos dice en cualquier medio de locomoción, transporte público, privado de pasajeros, de carga, terminales terrestres. ¿Esto por qué es? Porque son lugares donde hay afluencia de público, donde las personas tienen que estar más protegidas. Si uno comete delito en un terminal terrestre, en un transporte público de pasajeros, inmediatamente se agrava la conducta. Y la pena es no menor de 12 ni mayor de 20 años. Ese es el robo agravado, artículo 108.9. Es decir, el mínimo son 12 años y el máximo son 20. Ya, pero se puede disminuir, claro, sometiéndose a terminación anticipada, confesión sincera. En robo agravado ya no está el tema de la edad, ¿no? Del acto, se me fue esta palabrita. Ya no está de la atenuación por tener de 20 a 21 años. Ya no hay, porque es robo agravado, pero en el caso, responsabilidad restringida. Mi socia, la doctora Negra, siempre presente. La responsabilidad restringida, pero en este caso del INMASUR, la ponente sí lo tomó en cuenta. Es un tema de criterio de conciencia, sí lo tomó en cuenta y le pusieron 4 años con pena suspendida. Entonces, tenemos de que para algunos sí y para otros no. Fingiendo ser autoridad, servidor público, trabajador del sector privado, montando mandamiento de falsa autoridad. Por el tema de que uno tiene que obedecer a la autoridad y al momento de usted suplantar la autoridad, está teniendo una ventaja sobre la otra persona. Muchas de las agravantes tienen que ver con el tema que va a tener sobre la ventaja. Cuando uno, por ejemplo,
Cuando uno va a una terminal terrestre, está pensando en su viaje y no que le van a robar, ¿no? Entonces esa persona se basa en esa ventaja, en esa distracción para apropiarse. Siempre en los delitos de robo y robo agravado tiene que mediar la violencia y la grave amenaza. En el caso de hurto y hurto agravado, no existe violencia y no existe grave amenaza. Recordemos que los delitos de robo agravado, robo, son delitos pluriofensivos, es decir, atacan diferentes bienes jurídicos, no necesariamente el patrimonio, complementarios al patrimonio. No solo el patrimonio. En cambio, en el hurto es exclusivamente el patrimonio, al igual que en el hurto agravado. Vamos a ver, estas son las agravantes principales. También la segunda parte del artículo nos dice que la pena será no menor de 20 ni de 30 años si el robo es cometido cuando se causen lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Pero doctor, ¿no me había dicho que violencia o grave amenaza? Claro, una es violencia sobre las personas y otra cosa es causar lesiones. No es lo mismo. La violencia puede ser verbal, al igual que la amenaza. Puede ser un insulto, como una mentada de madre, tengo un arma, decirle que tiene un arma, decirle que lo va a matar, o mostrarle la pistola, que la pistola puede estar inoperativa o la pistola no puede ser apta para disparar balas. Puede ser un arma de fogueo, pero por la peligrosidad la Corte Suprema ha dicho que sí es considerado eso como robo agravado, porque se está mostrando una amenaza inminente hacia la persona, y la persona no sabe o la persona no es perito para saber que esa arma evidentemente no dispara, o que es exactamente, hay un acuerdo plenario sobre eso. Es la peligrosidad de la simulación que usted le está dando a la persona que ese es un arma de fuego y que le va a quitar la vida, porque el agraviado no es perito, y no todos somos peritos para saber que esa arma no dispara, que esa arma está inoperativa. Ojo, pero ¿cómo pruebo la lesión? ¿Cómo pruebo la lesión? Reconocimiento médico legal. Están fallando algunos colegas fiscales de Lima, es que no hacen que la víctima pase reconocimiento médico legal. Pero, ¿cómo salvan su responsabilidad? Muy simple, pero yo leí el oficio. Sí, pero la víctima está en shock. Y la víctima de repente está sintiendo amenazas de la familia del detenido, que suele ocurrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como fiscal coordinar con mi policía, no disponer, yo lo dispongo por mi acta, ustedes van a ver el acta, la que se dispone, pero se tiene que coordinar en la policía, porque uno no, la policía es coadyuvante de la acción penal, es coadyuvante del fiscal, pero no es su asistente, no es su tropa. La policía está para ayudar y coordinar con el fiscal. Entonces decirle, oiga, suboficial, ¿sabe qué? Hay que conversar con el jefe de patrullaje o hay que conversar con el jefe de guardia, comandante de guardia, como no está el comisario, con el comandante de guardia, y decirle que evidentemente se le lleve a pasar reconocimiento médico legal a la víctima. Sí, doctor, pero no hay patrullero, así que hemos llevado al agraviado y al imputado en el mismo carro. Y es más, se llevan tan bien que ahora ya son amigos. Yo quería hacer un reconocimiento en 9 personas. Sí, pues, pero ya mi prueba está viciada. Y eso ahorita lo vamos a hablar, por qué la prueba está viciada. Háganme recordar este capítulo. Entonces, esos son básicamente las agravantes. Un componente del agravante es la amenaza, que es considerada medio facilitador para apoderarme ilegítimamente del bien. Es cuando yo intimido a la víctima, le digo, le mento a la madre, le digo que le voy a robar, evidentemente la voy a robar, pero le digo que la voy a matar, que la voy a agraviar, que voy a matar a su familia, o también cuando los familiares del imputado se le acercan y ofrecen dinero al agraviado. Le dicen, ¿sabes qué? Te devuelvo tu celular. Yo tengo el celular. Yo tengo el celular que te robó mi hermano. Te doy el celular
Y aparte, te doy otro mejor. Entonces la víctima sabe, partiendo que el robo ha sido 2 de la tarde y son las 9 de la noche y no llega el fiscal. La víctima está cansada, la víctima está aburrida. De repente el fiscal está en otra diligencia, como nos pasa en el Callao. O de repente el fiscal está comiendo su pan con chicharrón. Puede ser una, pueden ser las dos. O simplemente está cansado, no hay fiscales. Porque esa es la realidad, no hay que hablar las cosas como son, no hay que disfrazarlas. Y de repente está mi amigo de Coyagua, su oficial de tercera de la comisaría de Marcos, ahorita tengo un verdad preso, no me voy a dejar mentir. La víctima se cansa y se va. Porque el fiscal se aparece 3 de la mañana, por A o por B, pero se aparece a las 3 de la mañana. Nosotros, cuando estábamos en el cargo a veces, tratando de hacer bien las cosas, se llamaba y se hablaba con la víctima y decía, ¿sabe qué? Discúlpeme, estoy en otra diligencia porque eran las 3 de la mañana y no terminaba en otra comisaría, yo en 15 minutos estoy. O en todo caso, que vayan avanzando con su declaración y yo llego y la firmo y yo le hago un par de preguntas. Pero la cosa es tener su testimonio. A ver, ahorita me van a pasar una pregunta. ¿Cuándo se dice que quiere ser así? ¿Cuándo se dice que la prueba está viciada? Ya, ahorita lo vamos a ver, Coralie. Un segundito. Vamos a terminar esto y vamos a ver por qué se vician las cosas. Todo parte de este precioso libro, de este precioso cuaderno. Inclusive acá están las famosas actas de recojo de indicios, el acta de lectura que les estaba hablando la clase pasada, el acta de lectura del investigado en sede policial conjuntamente con el Ministerio Público y Policía, como debe de ser, todo eso en conjunto. Eso voy a ver la forma de hacérselos llegar. Obviamente no les voy a cobrar, se los voy a dar gratuitamente. Les puedo sacar una copia y les puedo dejar mi despacho para que vengan y lo recojan y saquen copias. No hay problema por eso, no se los estoy vendiendo. Solo quiero que ustedes se enfrasquen en el tema del nuevo código que ya está presente en diciembre y que vean lo importante que es conocer estas actas. Y que los policías que nos están acompañando, sus amigos de la Gloriosa Policía Nacional, también sepan que evidentemente van a tener este material que se confeccionó en Trujillo, pero que ya a la postre se está interrogando. Ahora, el delito de hurto, vamos a terminar con la descripción típica de estos delitos de hurto y de robo, y hablamos de los aspectos operativos y cómo se prueban, que es lo que es el asunto medular. Porque yo puedo tener la convicción, yo puedo tener la conciencia, puedo saber que fulanito me ha robado, que él ha sido, y es más, está detenido en la comisaría por ese hecho. Ya, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Si fulanito ya se ha hecho amigo del agraviado porque han estado en el mismo patrullero yendo a los reconocimientos médicos legales. Y hasta se tutean. ¿Mm? Bueno, ¿qué dice el hurto simple? Artículo 185. Que para obtener provecho se apodera ilegítimamente. Igualito que el robo, lo sustrae de un lugar a otro, pero acá no obra violencia. Simplemente lo que se denomina en Argentina como hurto patrimonial limpio, sin violencia hacia la persona. Estoy conversando con el celular y ¡blum! Me quedo con la mano, pero sin celular. ¿No? Y también se equiparan a bien mueble, acá hablamos algo muy importante, la energía eléctrica, el gas y el agua, es decir, estas personas que roban la luz, que roban gas natural, ¿no? Que no se dice robo, sino hurto, y agua potable, se equipara con un bien mueble, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6. Es decir, doctor, si yo soy primerizo, no tengo antecedentes, ¿ya? ¿Me voy a una terminación anticipada? ¿Me voy a la cárcel? Definitivamente no. Al lugar donde usted se va a ir, va a ser a su casa. Y posiblemente a seguir delinquiendo. Pero a la cárcel definitivamente no va a ir porque el tercio inferior se fija en 3. Si yo reconozco confesión sincera, terminación anticipada, es decir, transacción penal de acuerdo a Pablo Sánchez, y de hecho que me van a incoar proceso inmediato, pero me voy a una terminación anticipada, es decir, no voy al juicio inmediato. Inclusive algunos fiscales, en el hurto simple,
aplican el famoso acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad y se inhiben de la acción, ¿no? Porque hay que dejar dicho que nuestro Código Procesal Penal le da un amplio criterio discrecional al representante del Ministerio Público. Y no es que yo tenga nada contra el representante del Ministerio Público, sino que hay que decir las cosas como son, ¿no? Ahorita estamos en la defensa y pensamos como abogado defensor y también como fiscal. Cuando uno defienda, siempre tiene que ponerse en las dos variantes. ¿Qué diría el fiscal? ¿Qué diría el procurador si estoy en un tema civil? ¿Y qué digo yo? Y a partir de esas triangulaciones, baso mi defensa. ¿Mm? Y el hurto agravado, básicamente, incrementa la pena no menor de 4, ni mayor de 6 años. Es decir, tampoco va a la cárcel. Durante la noche, destreza, escalamiento, destrucción, el que se mete en su casa, por ejemplo, por el techo. No lo encuentro, pero evidentemente lo califico como hurto agravado. ¿Por qué? Pero si se mete a mi casa, usted me está diciendo, doctor, que robo agravado. Sí, pero tiene que existir violencia y grave amenaza. Y la amenaza no es implícita, sino es explícita. Porque de acuerdo a criterios del Tribunal Constitucional peruano, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, la amenaza tiene que ser cierta e inminente y de inminente realización. También dice sobre los bienes inmuebles que forman parte del equipaje del viajero, concurso de 2 o más personas. La gran innovación es acá, destreza, escalamiento, destrucción o ruptura de obstáculos. Por ejemplo, un auto, palanqueo, rompo la luna, me saco el estéreo, y evidentemente eso vendría a ser calificado como hurto agravado. Como vimos como ejemplo la clase pasada, el caso de los tenderos. Entran con cierta voluntades, no concurso de delitos, sino concierto de voluntades, 2 o más personas, uno se introduce en su casaca leche Ensure, que no baja de 90 soles, y el otro en su bolso latas de café Kirma que no bajan de 30 soles, por ejemplo. Entonces ya hemos hablado en la clase pasada que esos conciertos de voluntades en los tipos agravados y en el tipo de robo no importa la cuantía, porque se basan en la perpetración, en cómo se realizó, y en eso se basa el agravante. Me imagino que ha quedado claro hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿Cómo se dice prevalenciado? Ahorita vamos a contestar eso. Ya hemos hablado de la cuantía, de los delitos de hurto. Son un poco dogmáticos, sí, son un poco dogmáticos, pero es bueno conocer también su aspecto procesal. Ahora, diligencias, ¿cuáles son las diligencias preliminares que yo tendré que hacer para probar robo y hurto? ¿Cuáles son las diligencias preliminares? Este manual del año 2018 me dice que se dan necesariamente en 2 etapas, en flagrancia y en sede policial. Cuando es por flagrancia, tengo obviamente que detener al imputado. Hago el acta de intervención, las actas de registro, hallo testigos y pongo a disposición al detenido la unidad que investiga. Vamos a ir por partes acá. Ya hemos dicho que hay flagrancia cuando la persona se le encuentra se le encuentra delinquiendo. Disculpen ustedes, un lapsus, falta de agua. Se le encuentra usted delinquiendo, se le encuentra con las huellas del delito o momentos posteriores después de delinquir. Esos 3 instantes hay flagrancia. Se le detiene, se redactan 2 actas. El acta de intervención que va a narrar cómo esta persona ha sido detenida, en qué circunstancias, dónde, cuándo, por qué. Eso dice el acta de intervención. Ese es el acta madre. Esa acta madre tiene que ser redactada preferentemente en el lugar de los hechos. Es decir, ni bien se le detiene,
un ratito, apoyado en un carro con su tableta que siempre tienen los policías de tránsito, se redacta el acta. No esperaría a la estación para hacer el acta. O si yo me voy a la estación, tengo que poner los motivos por los cuales yo me voy a la estación a redactar el acta. Muy bien, ya hemos dicho que es el acta de intervención, lo hemos hablado clases pasadas, va a ser un acta madre, un acta súper importante. Tenemos el acta de registro personal e, en algunos casos, incautación de especies. A esta persona que hemos detenido por presunto delito de robo agravado, vamos a ponerlo interesante, le hemos encontrado el celular. Le hacemos un acta de registro, incautamos ese celular para posteriormente ser rotulada e insertada como evidencia en cadena de custodia. Se tienen que hallar testigos, ¿no? Es decir, el primer interviniente es el que se encarga de hacer todas estas diligencias. Pero ¿a quién llamamos el primer interviniente? Es la primera persona que lo interviene, que se pone a conocimiento sobre el hecho. Por ejemplo, esta persona que le han arranchado su celular con violencia y con grave amenaza dentro de una unidad de transporte público, justo había un policía de civil. Ese policía se baja, lo detiene, él es el que tiene que redactar las actas. O de repente llama a otros colegas y esos colegas son los que tienen que redactar las actas. Pero el que intervino fue el colega que estaba de civil. Coautoría y participación. Ya. Ahorita Luis, un ratito. Ese primer interviniente es el que tiene que ponerse a disposición. Cuando hablamos, mi amigo Luis Guardia, fiscal provincial, me pregunta cuál es la diferencia entre coautoría y participación. La coautoría es cuando, por ejemplo, en un concierto de voluntades, las dos personas cometen el robo. Uno lo bolsiquea y el otro botea. Los dos son coautores. Y partícipe podría ser una persona que simplemente tenía una participación mediática en el hecho, ¿no? Esas son las dos grandes diferencias a grandes rasgos. Ahora, en sede policial, con respecto a las diligencias preliminares para probar robo y hurto, se tienen que hacer los reconocimientos médicos legales. Tanto del detenido, para ver su integridad física, no digan después, la policía me pegó, la policía me sembró, la policía me torturó. Reconocimiento médico del detenido y el reconocimiento médico del agraviado, en el caso de robo agravado, porque evidentemente estamos hablando de lesiones por violencia física y por intimidación, entonces tiene que haber un reconocimiento médico legal. Otro, el agraviado, los testigos del agraviado y el imputado no deben estar juntos. Una vez que llegan a la dependencia policial, no deben estar juntos, deben viajar en patrulleros diferentes. Muchos errores que cometen los policías es que los ponen en el mismo patrullero, en el mismo asiento, ¿no? Y esto se va a llevar a cabo, eso se va a dar cuenta al momento que usted le pregunta al interviniente, ¿usted viajaron en patrulleros diferentes? No, doctor, ¿pero por qué no viajaron en patrulleros diferentes? No, lo que pasa es que no hay patrullero y han tenido, pero en el mismo auto, pero en diferentes compartimientos, por ejemplo, el detenido en la maletera boca abajo y enmarrocado, o echado para que no vea el agraviado. No, en el mismo asiento lo separaba solo un efectivo. O sea, sí se han visto y han estado conversando. Ahí hablamos que la prueba se está viciando. ¿Por qué? Porque la prueba no ha podido ser plena, no ha podido desarrollarse. No debe haber contacto entre agraviado e imputado. ¿Por qué? Porque al momento que ellos declaren, el agraviado y el imputado, cuando le pregunten al agraviado ¿por qué? Si ha viajado en el mismo patrullero que el imputado o ha tenido contacto con el imputado, obviamente va a decir que sí tuve contacto. Y esto va a echar por debajo, se va a viciar. Se dice que se vicia una prueba cuando no se lleva con el procedimiento y con los protocolos adecuados. Ahí hablamos de que la prueba se contamina o que se vicia. ¿Por qué? Porque el artículo 189 del Código Penal me dice que yo
otra de las diligencias que tendré que hacer en robo agravado, ¿cuál será? La famosa reconocimiento en rueda de personas, el acta de reconocimiento en rueda de personas. ¿Mm? Sí, la pregunta. A ver. Claro, las actas, no, las actas necesariamente, Luis, y tú lo sabes, los protocolos son claros, las actas tienen que ser firmadas en el mismo lugar de los hechos o posteriormente en sede policial y tienen que dejar un epíteto, un ítem en la misma acta, por qué se ha hecho en tal lugar diferente al lugar de la intervención. Por ejemplo, la estoy firmando en la sede del Escuadrón Verde porque si la intervención, por ejemplo, ha sido en Chucuito, se pone en peligro al personal policial, se justifica. Si se firma después, se tendrá que justificar por qué se firmó el acta después, si supuestamente que la tiene que hacer es el mismo interviniente. Ese es un punto que pues, yo podría objetarlo como defensa, o también tú, si fueses defensa, también lo objetarías. Para mí, definitivamente, el acta tiene que firmarse en el acto, porque son reflejos del momento del incidente, del momento del delito, como es el acta de la intervención y como es el acta de registro. Tienen que ser firmadas inmediatamente. Entonces, respecto al reconocimiento físico en rueda de personas, ese es un tema interesante. Y acá hablamos de que también se vicia la prueba. ¿Por qué? Porque el artículo 189, en sus incisos, me dice que el reconocimiento en rueda de personas tiene que ser necesariamente el imputado, ¿no? Tiene que ser reconocido en una rueda de personas de 3 o 4 que se le parezcan. Tiene que ser parecido. 1. 2. Tiene que estar en presencia de su abogado defensor, el fiscal, y el que lo que reconoce, es decir, el reconociente, la persona que lo reconoce, tiene que estar detrás de un vidrio, pero no todas las unidades policiales tienen ese vidrio. Yo solamente lo he visto ¿no? en la comisaría de Playa Rima, ese vidrio ahumado, y en la comisaría de Ramón Castilla. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Mayormente se pone en un cuartito cerrado que tiene vista a la sala donde se lleva el reconocimiento, que es una sala acondicionada donde trabajan los efectivos policiales. Y doctor, si detienen al imputado a las 3 de la mañana, inmediatamente se hacen las diligencias, son las 8 de la mañana, toca el reconocimiento en rueda, digamos que el agraviado, el imputado, tiene mis características físicas, medio rubio, narizoncito, con su barba, de ojos verdes. A las 8 de la mañana en el Callao, en Condería, ¿dónde encuentras a alguien con esas características? No estoy diciendo que no haya, pero digo, a esa hora, en ese lugar, en esas circunstancias, ¿cómo consigo a alguien así? Con similares características. Por eso dice el código. Y mayormente los reconocimientos en rueda en los que he llevado a cabo se llevan a cabo con personal interviniente, con policías. Algunos son chatitos, otros son gorditos, y los defensores públicos se oponen al reconocimiento de actas. El señor se está viciando el reconocimiento. ¿O sabe qué? Mi patrocinado no va a participar porque no está en las condiciones de legalidad. Se abre el acta de reconocimiento, y evidentemente se pone que por sugerencia de su abogado no va a participar en el reconocimiento, ni él ni su coimputado. Perfecto, es válido porque está en su derecho. Dejará su anotación y yo también como fiscal dejaré mi anotación. Pero el tema es de que la visión y la teoría del caso se va fabricando desde diligencias preliminares. Eso lo vamos a ver en el diplomado de litigación oral que vamos a hacer con la escuela. Lo vamos a ver de que la teoría del caso no nace solo del juicio. La teoría del caso nace
desde diligencias preliminares, porque usted en diligencias preliminares ya va a saber de qué lo van a imputar a su patrocinado y ya tiene que saber cómo lo tiene que defender de semejantes acusaciones. Entonces, ese es el tema. Cuando hagamos un reconocimiento físico en rueda de personas, debemos de tener en claro las reglas del reconocimiento tampoco se ajustan a la realidad peruana. Porque, ¿qué pasa si el detenido mide 2 metros, 1,90 m, y solamente tengo efectivos policiales para realizar y todos son de 1,60 m? Entonces, el, el abogado del imputado puede decir evidentemente, que se está dando la diligencia de reconocimiento de forma desfavorable para su patrocinado y favorable para el Ministerio Público. Y inclusive se puede ir, de acuerdo al artículo 71, por no llevarse a cabo el procedimiento, en vía de tutela de derechos. Puede solicitar ser tutelado. Ahora, ya estamos, hay otra pregunta, creo. Desde mi humilde punto de vista no lo puede valorar. ¿Por qué? Porque el reconocimiento médico legal tiene que tener días de incapacidad. El reconocimiento médico legal, en una parte me va a decir la data y en el otro extremo me va a decir las lesiones, ¿no? Pero efectivamente para yo computarizarlo, conceptualizarlo como robo agravado, tengo que tener yo como juez los días de incapacidad médico legal. Entonces, sin los días, hay muchos jueces que pueden decir, no, a mí no me sirve nada, y lo retipifico. Y otros pueden decir, no, acá evidentemente dicen lesiones. Si es un juez súper cuco, el juez dirá, no, señor, acá tiene lesiones. Sí, pero no tiene el resultado. Claro, porque de repente no tiene, le piden pruebas auxiliares, como una tomografía, una radiografía, y de repente no tiene dinero para tomársela. Pero yo veo que sí que tiene lesiones. Y el código no me dice, el código procesal, ni el código sustantivo, me dice que tiene que haber un mínimo o un máximo de días, ¿no? Eso es a criterio de conciencia, de la libre valoración de la prueba, dice. Espero haber respondido a tu pregunta. Siempre me puedes en aprietos, Luis. Ay, fiscal tenías que ser. A ver, ahora espero que haya quedado claro y estamos llegando al final de nuestra exposición. Vamos a tocar el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Esto no es otra cosa que lo encontramos en el artículo 279 del Código Penal y tendrá una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años. El tipo base, el tipo básico será, el bien jurídico protegido en esta clase de delitos es la seguridad y la paz pública, porque proscribe que una persona no puede tener un arma sin la licencia respectiva. Ahora, sobre ese tema de tenencia ilegal de armas, hay muchos recursos de nulidad. Hay uno, por ejemplo, una jurisprudencia que dice que una persona que tuvo licencia y que la tiene, no es considerada, que la tiene ya no vigente, o sea, la tiene caduca, pero que tuvo licencia, no es considerado tenencia ilegal de armas. Hay otra jurisprudencia que dice que evidentemente ya no tiene licencia, ya no tiene el título habilitante ni la tarjeta de propiedad que lo dice como propietario del arma o como tenedor del arma, por lo tanto sí es considerado tenencia ilegal de armas, ¿no? La doctrina anterior y la doctrina actual que nos dice que evidentemente pues la persona que no tenga título o título vigente no podrá ser
podrá ser indiciada, investigada, diligenciada preliminarmente como delito de tenencia ilegal de armas. No, pero ¿qué diligencias nos sirven para acreditar este delito? Muy simple, la homologación del arma, la pericia de operatividad del arma. Esta pericia va a decir, sí, que evidentemente el arma estaba habilitada para funcionar. Ojo, la tenencia ilegal de armas se da sobre un arma que está habilitada para disparar, no sobre un arma de colección, no un arma que no funciona, un arma que está operativa. Entonces, evidentemente, se configurará el delito cuando a esta persona le intervengan en la posesión de un arma, no en un hallazgo. Ya lo hemos hablado la clase pasada, la cátedra pasada, de que evidentemente una persona que estaba manejando su taxi, 3 señores lo abordaron, se bajaron corriendo en boterín porque la policía los perseguía y la policía halló en el tapete posterior, detrás del asiento del copiloto, el arma. Entonces, a este señor no se le pudo procesar por tenencia ilegal de armas porque evidentemente al arma no se le estaba ya, no se le encontró en su poder, sino se halló el arma, se hizo un acta de hallazgo. En el registro personal no le encontraron absolutamente nada, sino le hicieron un acta de hallazgo y en el acta de hallazgo encontraron el arma. Los jueces, hasta la época que yo me retiré de fiscal, no daban prisión preventiva por hallazgo de arma, sino por tenencia. Entonces, básicamente, esos son los elementos típicos de la tenencia, que necesariamente tiene que ser con dolo, ¿no? Es un delito doloso, no admite tentativa, el arma tiene que estar en funcionamiento. Bueno, muchachos, siendo ya las 21:19 de la noche, les agradezco, espero que les haya gustado, he dado lo mejor de mí. También quiero agradecer otra vez más a mis amigos de la Escuela Integral de Especialización Profesional, a los amigos fiscales que me han estado viendo, a los amigos policías. Les voy a mandar a los estudiantes en general, los docentes que me ven, mis amigos, familia que me siguen. También quiero agradecer especialmente a mi amigo Alex Kulka del CIEP, a la autora Verónica Negra, que es mi coordinadora, que siempre me ha apoyado, me apoya en las transmisiones, es la persona off the record que me da las indicaciones. También quiero decirles que me ha gustado mucho enseñarles, les voy a pasar este manual a su correo, manden su correo, manden un correo haciéndome acordar. Acá están también las actas, les voy a mandar mis actas fiscales y los PPTs. Espero que este material les sirva, espero que les haya gustado mucho la cátedra, que Dios los bendiga a todos, que se cuiden y muchas gracias por la oportunidad. Se pasaron.